para darle un poco más de dinamismo a la aplicación, en lugar de digitar y almacenar solo una persona, vamos a cumplir con el siguiente esquema, mire. Vamos a cumplir con el siguiente esquema. Vamos a crear un vector que tenga n espacios, tantos espacios como el usuario nos diga. O sea, si el usuario quiere almacenar a 3 personas, generamos 3 espacios. Si el usuario quiere 5 personas, generamos 5 espacios. Pero este vector no va a ser un vector de tipo primitivo como los que hemos usado hasta el momento, sino que va a ser un vector de objetos. O sea, va a ser un vector que va a ser capaz de guardar objetos P. P del tipo persona. Entonces, esta es la idea. En cada posición del vector vamos a tener un objeto P. Pero cada objeto P dentro de sí va a tener los datos de personas diferentes. Por ejemplo, aquí voy a tener nombre, apellido y edad de la primera persona en la posición 0, nombre, apellido y edad de la segunda persona en la posición 1, nombre, apellido y edad de la tercera persona en la posición 2. ¿Ya? Teniendo algo así, mire. ¿Ya? Juan Soto 25 va a estar en un objeto P y esa P va a estar en la posición 0. Mabel Ortega 21 va a estar en un objeto P, pero en la posición 1. Osvaldo Venegas, con 27 años de edad, va a estar en un objeto P, pero en la posición 2. ¿Ya? Entonces esta estructura es algo muy avanzado y para esto tenemos que tener más o menos una base o un conocimiento básico de cómo trabajar con las posiciones de un vector. ¿Ya? Pero a grandes rasgos esa es la idea. Y además, mire, vamos a generar esta estructura. Recién teníamos esto que era súper básico, no teníamos ningún detalle, pero ahora que ya sabemos cómo trabajar y lo que hay que hacer, vamos a generar esta estructura. En la principal vamos a tener m, que me va a permitir llamar a los métodos. Los métodos que están acá me refiero, los que vamos a crear a continuación. En main, vamos a tener la ejecución de la llamada de los métodos cuando decimos m punto y llamamos a los métodos. Ahí está nuestra clase persona que no ha cambiado, tiene sus 3 atributos, tiene sus getters y sus setters, y la clase métodos, mire, tiene el leer del tipo scanner, tiene nom, app, eda, y tiene el objeto persona. ¿Qué es lo nuevo? Que vamos a definir una estructura de menú en este ejercicio, para poder agregar por una parte y listar por separado, no que haga todo junto. Por lo tanto, OP va a ser una variable para capturar la opción del menú. N va a ser la variable en la cual vamos a capturar la cantidad de ingresos que el usuario quiere hacer. Si el usuario quiere 3 ingresos, o quiere 5, o quiere 8, esa cantidad de ingresos la vamos a tener en la variable N. P del tipo persona ya la tenemos, es para crear objetos del tipo persona y para guardar los datos de una persona en particular. Y lo que me falta es crear ese vector que está acá. La P yo ya la tengo, me falta el vector. Entonces aquí decimos, vamos a crear un vector del tipo persona, para que sea capaz de crear objetos del tipo persona. Vamos a tener un método para definir los espacios que va a tener este vector. Vamos a tener un menú y vamos a tener lo que va a estar dentro de esos menús. La opción para agregar y la opción para listar. ¿Ya? Esto se le conoce como diagrama de clases y ahí podemos detallar toda la estructura interna de la aplicación. Así que comencemos. Vamos a trabajar sobre la base del mismo proyecto que hicimos recién. Vamos a reutilizar, son muy pocos cambios los que hay que hacer. De partida, defino lo que me falta. Me falta OP, me falta N y me falta el vector. Así que digo, lo voy a hacer aparte. Por ejemplo, aquí voy a poner OP, ahí voy a dejar N y me falta el vector. Entonces digo private persona, lo voy a llamar vector. No tiene por qué llamarse vector, pero lo voy a llamar vector. Entonces este objeto, este vector va a ser capaz de guardar objetos del tipo P. Como no sabemos cuántos espacios son, lo dejamos así nomás. Si supiéramos que son 3 al tiro, decimos new persona y le decimos ahí que queremos 3 espacios. En este caso no sabemos cuántas son, así que lo dejamos así. A continuación, vamos a crear un método que se va a llamar, según el diagrama, definir espacios.
Entonces decimos public void definir espacios. Aquí vamos a preguntar cuántos espacios desea el usuario crear en el vector. Es decir, cuántos registros, cuántas personas desea almacenar. Vamos a hacer la validación y nos va a quedar de esta siguiente manera. Ya, vamos a exigir o a validar que la cantidad de espacios sea mayor a 1. O sea, mayor o igual a 1. Por lo tanto, si es menor que 1 va a estar malo y le vamos a pedir al usuario que lo reingrese. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto quiere? Por ejemplo, quiero 3. Ya, ahí está el 3. Quiero 8. Ahí está el 8. Quiero 5. Ahí está el 5. Así que una vez que tengamos esos espacios, una vez que tengamos ese tamaño, perdón, esa cantidad de ingresos, definimos los espacios del vector. Vector es igual a new persona corchetes n. O sea, ¿cuántos espacios va a tener el vector? Va a tener tantos como el usuario le haya dicho. Bien, entonces voy a ordenarlo colocándole acá que esta llave cierra el método definir espacios. Listo. Una vez hecho eso, vamos a mandar a llamar al método menú, que aparece acá en la estructura. ¿Ya? Pero resulta que el menú aún no lo he creado. ¿Ya? Así que lo voy a dejar anotado para mandarlo a llamar, pero eso es lo siguiente que voy a crear. Debajo del método anterior digo private void menú. Para escribir eso se arregla el error de acá arriba. Entonces, mire, la aplicación va a empezar preguntando cuántos espacios quiere establecer el usuario. Una vez que sabemos cuántos son, mandamos a llamar al menú. Ahí. Y ahora nos van a aparecer las opciones del menú. ¿Bien? Entonces el menú va a quedar así. Tenemos el título, tenemos las opciones disponibles. Le pedimos al usuario que digite la opción, la capturamos dicha opción y la guardamos en OP. Le entrego la OP al switch y el switch va a evaluar qué camino se va a ejecutar. Si la opción 1, la 2, la 3 o el default en caso de que nos equivoquemos de opción. Ese sería nuestro menú. Debajo de este método del menú vamos a crear el método para salir y para el default, que son los métodos más sencillos de hacer. Por ejemplo, decimos private void, voy a crear el salir, que sería la opción 3 del menú. Entonces, mire, cuando el usuario elija la opción 3, salir del menú, vamos a decirle ok, adiós, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Vamos a decirle ok, adiós. Y después de eso, para forzar que la aplicación se detenga, utilizamos el comando system.exit 0. Con eso la aplicación se detiene. Tú le das la orden de que se detenga antes de que llegue al final de la aplicación para que no perdamos tiempo recorriendo el resto de líneas, aunque igual se va a detener. ¿Ya? Entonces, una vez que tú configuras el método salir, lo mandas a llamar en el case 3 y dices ahí salir. Si no lo llamas, no va a funcionar. Listo. Debajo del método salir, creamos también el método para el default, para el error de opción. Y decimos, lo voy a llamar error opción. El método error de opción va a decirme error de opción. O sea, cuando me equivoque de opción me va a salir ese mensaje. Pero después de eso yo no quiero que el programa se detenga. O sea, si yo me equivoco de opción en el menú, yo quiero tener la posibilidad de volver a aparecer en el menú. Por lo tanto, después de ese error, mandamos a llamar al menú. Ay, ¿por qué no puedo? Ahí sí. Mandamos a llamar al menú. Pero de nuevo, para que esto funcione, el método tenemos que mandarlo a llamar. Entonces lo mandamos a llamar en la opción default del método menú. O sea, la idea es que este menú haga las llamadas a los otros métodos que se encarguen de agregar, de listar, de salir y en caso de que nos equivoquemos. Entonces el menú va a quedar súper chiquitito en comparación a como lo hacíamos antes. ¿Sí? Espero que se entienda, mire.
Tenemos por separado el salir. Ahí está. Y tenemos por separado también el error de opción. Entonces la ventaja de los métodos es que nos permiten aplicar modularidad. ¿Ya? Así que vamos a hacer ahora la opción 1 para agregar. Si se fijan, la opción 1, bueno, que es de digitar en realidad, ya la tenemos hecha. Ya la habíamos hecho hace un rato, está un poquito más abajo, mira, ahí está. Dice digitar. ¿Sí? Un poquito más despacio para que no quede todo junto. Pero la digitación sería esta parte. Ahí yo digito y después de digitar yo almaceno. Eso sería la digitación. Esto vendría siendo parte del listado. Entonces, mire lo que voy a hacer. Ese listado lo voy a cortar porque no, como lo estamos ordenando el ejercicio, eso no debería estar ahí. ¿Ya? Ese sería el digitar. Mire, quedó así, cortito. Voy a borrar eso, creo que ya se entendió. Ese sería el digitar. Yo mando a llamar al digitar, digito el nombre, el apellido, la edad, guardo esos datos en el objeto, pero según la estructura nueva, una vez que tengamos los datos, esos datos ¿dónde los vamos a guardar? En el objeto P, correcto, pero ese objeto P, ¿dónde va a quedar? En la posición del vector. ¿Sí? Esa P va a quedar en la posición del vector, en uno de los espacios del vector, y eso tenemos que decírselo. Decimos lo siguiente, una vez que tenemos la P, esa P la guardamos en el vector. Sé que aún no lo hemos hecho, pero vamos a decir posición I. No me reconoce la I porque tenemos que hacerlo, mire. Aquí es donde viene el truco. Esto lo tenemos que dejar en un ciclo. Eso tenemos que dejarlo en un ciclo. Entonces, voy a crear el ciclo. Digo I menor a vector.len. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Tantas vueltas como espacios tengamos. Abro llaves y acá al final la cierro. Ahí al final la cerré. No sé si se alcanza a apreciar. Así nos quedaría entonces el método del digitar. ¿Qué consideraciones debo tener? Pucha, que si yo digité números en el menú, el enter de ese menú me va a ocupar el espacio acá. Así que vamos a tener que leer el enter. Voy a colocar la lectura del enter diciendo leer.next. Y fíjense cómo queda el digitar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Tantas vueltas como personas queramos almacenar. Digito una persona, y esa persona la guardo en P, y esa P la guardo en la posición 0, porque la I vale 0 la primera vez. Doy otra vuelta, la I ahora vale 1. Digito una segunda persona, bien, digito una segunda persona, guardo esa persona en la P, y esa P la guardo en otra posición del vector. Doy una vuelta, la I se incrementa, ahora vale 2. Digito la tercera persona, guardo la tercera persona en la P y esa P la guardo en la posición 2 del vector. Entonces ahí vamos a estar cumpliendo con esta estructura. Guardar en cada posición un objeto P, pero entendiendo que en esa P tenemos los datos de varias personas diferentes. ¿Ya? Espero que se comprenda. Le voy a colocar acá el I más 1 para que sepamos en qué persona estamos. Para que sepamos de qué persona estamos hablando. Ahí sí. Y lo otro que me falta, mira, esa llave es la que cierra el for. Lo voy a colocar ahí que cierra el ciclo for. Esa otra llave es la que cierra el método. Mira, acá arriba me dice. Esa llave cierra el método. Y para que no se confundan con la llave. Entonces, una vez que yo haya dado todas las vueltas del ciclo, una vez que ya hayamos guardado todas las personas, salimos de ese ciclo y si lo dejamos hasta ahí el programa se va a detener. Entonces yo digo, no, yo no quiero que se detenga, yo quiero volver al menú.
Así que mandamos a llamar al menú. Y de esa forma ya tenemos listo el método para digitar. Ahora vamos con lo último, que sería el método para listar. Llamemos eso sí aquí al digitar en la opción 1. ¿Sí? Ahí sí, antes de que se nos olvide. Y ahora sí, vamos con la última opción de listar. Así que mire, debajo del método, cierra el método, cierra el método digitar. Ahí sí. Debajo de ese método, creamos el último método que se va a llamar listar. Entonces, bueno, coloquémosle la llave. Esta llave cierra el método listar. Y esta llave del final es la que cierra todo, es la que cierra la clase. Entonces le decimos cierra la clase métodos. Bien. Cuando llamemos al listar, primero hay que asegurarnos de si está vacío o si no lo está. Así que decimos, si el vector en su primer espacio resulta tener un null almacenado, significa que no hay nada. Si el primer espacio no tiene nada es porque los demás tampoco. Así que le vamos a mostrar acá un mensaje que diga no hay datos para listar. Por lo contrario, si el primer espacio del vector no está vacío, es porque hay datos para mostrar. Así que colocamos ahí un título. Bueno, esto es... A ver, aquí colocamos el título, pero tenemos que colocar también lo que habíamos cortado hace rato. Lo voy a colocar ahí listado. Colocamos un ciclo for, tantas vueltas como espacios tenga el vector o personas tenga almacenada. Y lo que habíamos cortado hace un ratito, mire, esto. Esto era lo que habíamos cortado hace un ratito. ¿Ya? Ahora, el problema de esto es que si bien va a dar todas las vueltas que corresponden, o sea, si son 3 personas, va a dar las 3 vueltas y me va a presentar los datos, el problema está en que me va a mostrar siempre la misma persona. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra intención? Que con cada vuelta recorramos una posición del vector. Primero la 0, después la 1, después la 2, y de esa forma vamos a poder mostrar personas diferentes. Pero así como está, me va a mostrar siempre la misma. Entonces, ¿qué me falta? Dentro del ciclo, antes de todas las variables, me falta extraer el objeto P de la posición que corresponde. O sea, me falta decir, dentro de P voy a guardar el objeto que está en esa posición específicamente. O sea, muchachos, lo extraigo del vector, lo dejo en el objeto y ahora sí presento la primera persona, porque la I vale 0 la primera vez. Doy un salto de línea, doy una vuelta y la I se incrementa en 1. Ahora la I vale 1. Entonces saco la segunda persona, la dejo acá y muestro los datos de la segunda persona. Doy una vuelta, la I se incrementa, ahora vale 2. Saco la tercera persona, la dejo en el objeto y muestro sus datos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mire, que una vez que hayamos terminado de dar las vueltas del ciclo, o en caso de que no haya datos que mostrar, independiente de qué opción se ejecute, en algún momento tenemos que regresar al menú, porque si no la aplicación se va a detener. ¿Ya? Ese sería entonces el método para listar. Miren lo que nos quedó. Tenemos el listar, tenemos el digitar, tenemos el error opción, el salir y el menú, o sea, son puros métodos. Entonces aquí llamamos al listar. Entonces, esto nos permite aplicar un alto grado de modularidad y dividir un problema en varias partes.
Bien, guardamos los cambios y ahora para ejecutar vamos a la principal y mire, ya no tengo que llamar al digitar, tengo que llamar a m.definir espacios. ¿Por qué a definir espacios? De nuevo, porque definir espacios le pregunta al usuario cuántas personas son. Tomamos esa cantidad, creo los espacios según la cantidad que el usuario me haya dicho y después de eso accedo al menú. Y el menú es quien se encarga de llamar a todos los demás. De hecho, todo lo otro es privado, mire. Private, 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 private. Todo es privado excepto el definir espacios. Así que en la principal llamamos a definir espacios. Esto es lo que tenemos en ejecución, mire. Partimos. ¿Cuántos ingresos desea realizar? Vamos a decir que queremos, no sé, unos 3. Creamos 3 espacios en el vector. Voy a listar sin haber digitado nada. Me dice que no hay datos para listar. Me equivoco de opción. Me dice error de ortografía. Se está ejecutando correctamente el método. Voy a digitar ahora. Primera persona. Le coloco ahí, no sé, Juan. Creo que me faltó algo acá. Ahora que lo vi ahí. Aquí, mire. Cuando le puse el I+1 me faltó el paréntesis acá. Ahí me había faltado el paréntesis. Recién lo vi, como vi que me salió 0,1. Ahí me había faltado eso, el I+1. Y para que no quede todo junto, ahí voy a dar un pequeño salto de línea. Ahora sí. Vamos de nuevo. Partamos de nuevo. Son 3 personas. Digito la primera persona. Juan Soto, edad 30. Segunda persona. Mabel Ortega, 21. Tercera persona, no me acuerdo. Osvaldo Venegas, 27. Osvaldo Venegas, 27. Listo, digité las 3 personas y volvimos al menú. Así que ahora si vamos a listar, por cada vuelta que demos, debiera dar 3 vueltas porque son 3 personas. Por cada vuelta que demos, se va a extraer el objeto de la primera posición, así que vamos a poder ver a Juan. Después se va a extraer el objeto de la segunda posición y después de la tercera. O sea, listar. Y ahí estamos, mira. Y salir. ¿Ya? Con eso el ejercicio estaría completo. Por lo tanto, la invitación está hecha para que puedan analizar el orden estructural de esta aplicación, porque más o menos así va a ser la próxima evaluación que vamos a tener que enfrentar. ¿Ya? Recuerden la lógica, sé que deben estar aburridos de que lo repita cada rato, pero guardan en el objeto lo dejan en el vector. Eso es para poder guardar. Y todo eso dentro de un ciclo. ¿Bien? Para poder listar, extraemos primero el valor, lo extraemos desde el vector y luego lo presentamos en pantalla con la ayuda de los getters. ¿Bien? Eso, espero que se haya entendido a grandes rasgos o un pequeño porcentaje lo que es el contenido.